Sí, me pido interrupción, congresista Lescano. Sí. Interrupción, congresista Lescano. Señora Presidenta, la propuesta es tan ilógica que, por ejemplo, en estos casos no están los delitos de corrupción. No están los delitos de corrupción. Entonces, ¿qué lógica hay? Si los problemas actuales, la gran mayoría son por corrupción en el Perú. ¿Y dónde están los delitos de corrupción en esos casos? No hay ningún caso. Lavado de activos, ¿a quién se le prueba, señora Presidenta, lavado de activos? Y para tráfico ilícito, ¿a quién se le ha probado? Terrorismo, ¿a quién se le ha probado? Trata de blancas, ¿a quién se le ha probado? Por favor, entonces tenemos que legislar, Presidenta, sobre realidades concretas y no sobre ficciones. Gracias, congresista Chejade. Congresista Chejade. Presidenta, envío una interrupción al congresista Díaz Dios. Segunda interrupción, congresista Díaz Dios. Gracias, congresista. Gracias, Presidenta. Yo me baso en todo caso a la transcripción. El congresista Lescano hablaba de que los condenados, los congresistas condenados no se podían ir a su casa. Y yo le explicaba simplemente que eso no era lo que se estaba regulando quién iba a ser el accesitario, quién iba a reemplazar en este caso a los congresistas. Pero en todo caso nosotros no tenemos una falsa indignación, señora Presidenta. En todo caso que sea coherente y de una vez su bancada apruebe la expulsión del Congreso del señor Llovera, que ha sido condenado por un delito doloso, como es la falsa declaración en proceso administrativo. Entonces, por un lado nos dicen que sean todos los delitos dolosos, pero en el Consejo Directivo argumenta para que el señor Llovera, condenado en última instancia por delito doloso, se mantenga en su bancada. Eso es no ser coherente, pues, señora Presidenta. Muchas gracias, congresista Chejade. Congresista Chejade. Presidenta, lo que decíamos es que hay que aplicar la silla vacía, estamos de acuerdo con el tema de la sanción, porque tampoco podemos permitir que los partidos tan irresponsablemente puedan llevar a gente ligada al narcotráfico, ligadas al terrorismo o a bandas delincuenciales o de lavado de activos. Pero Colombia tiene una ventaja con respecto a nosotros que hay que advertir. A raíz de los problemas del narcotráfico y de la narcopolítica que sufrió Colombia, especialmente en la década del 80, con la llegada de Pablo Escobar y el cartel de Medellín al Congreso de la República como congresista suplente, que tenía las mismas facultades que el titular, es otra legislación constitucional, ellos optaron con la nueva Constitución por la eliminación de la inmunidad parlamentaria, Actualmente en Colombia no hay inmunidad parlamentaria para el congresista de la República. Tanto es así que el Procurador General de la República en Colombia tiene tantos poderes que puede destituir a un congresista de la República, a un senador, a un representante, también a un ministro y también, como hemos sabido, al mismo alcalde de Bogotá, cosa que no existe en el país. Entonces, en un hipotético caso que exista o esté inmerso un congresista peruano en temas de narcotráfico, lavado de activos, trata o terrorismo, tiene la inmunidad parlamentaria y habría un problema porque sabemos que los juicios en el Perú demoran muchísimo tiempo y el levantamiento de la inmunidad parlamentaria podría obstruir la ley importante, con buenos fines, que es el tema de la silla vacía o la curul vacía. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, en Colombia opera mucho lo que se denomina el congresista suplente, ¿no es cierto? No el accesitario, sino el suplente, es decir, cuando el titular no está dentro del hemiciclo, por razones de enfermedad, licencia, viaje, lo que fuera, inmediatamente el suplente es el que lo reemplaza con los mismos beneficios, deberes y obligaciones y derechos que el congresista titular, cosa que no sucede en el Perú. O sea, hay algunas diferencias por las cuales pienso yo que podría tener algunos problemas este proyecto de ley de la silla o la curul vacía. Sin embargo, Presidenta, si nosotros hacemos un esfuerzo en este debate para poder aprobar esta importante ley de la que estamos de acuerdo, la que vamos a apoyar, que es sanción no solamente al parlamentario, sino al partido político que llevó a un narcotraficante o a alguien enredado en diferentes problemas, como puede ser lavado de activos, trata de personas o terrorismo, evidentemente hay que sancionar también al partido político por esta irresponsabilidad, pero hay que hacer un esfuerzo para que la ley en la práctica cumpla sus fines, porque esa de alguna manera es la intencionalidad que tiene la representación nacional el día de hoy, porque si no estaríamos perdiendo el tiempo. Por eso que es importante este debate, que seguramente durará hasta altas horas de la noche, para que esta ley sea en la práctica viable y no sea nada más un saludo a la bandera. Por eso, Presidenta, creo yo que es importante, no estoy de acuerdo en esta parte con el congresista Lescano, en tratar de tipificar todo el Código Penal. Dele tiempo. Gracias, Presidenta, todo el Código Penal
en este proyecto de ley de la curul o silla vacía, porque estaríamos de alguna manera desnaturalizando lo que es el fin, el objetivo de política criminal que también debe tener el Congreso para sancionar conductas políticamente desviadas. Por eso, Presidenta, pienso yo que los proyectantes, los autores del proyecto de la silla vacía, valga la redundancia, han hecho bien en poner 4 delitos graves que se infiltran naturalmente e históricamente en la política, como es terrorismo, como es lavado de activos y como es evidentemente el narcotráfico. Y si estamos en estos momentos en una actitud de limpieza, de buscar de alguna manera que el narcotráfico o el terrorismo, o el lavado de activos no se infiltre con la política o en las campañas presidenciales o las campañas congresales, este es el momento de sancionar no solamente a los congresistas que están inmersos en estos tipos de delitos graves, sino también a los partidos políticos que lo llevaron. Finalmente, Presidenta, creo yo que la opinión, el aporte dado por el congresista Díaz Dios, creo que es ilustrativo, porque efectivamente tampoco podemos perjudicar al distrito electoral de Madre de Dios, que solamente tiene un representante en el país, a diferencia de otros que tienen 4, 5, 6 o 36, como el caso de Lima. Y creo que es una buena idea, la habíamos conversado incluso el día de ayer o anteayer en las afueras del hemiciclo, podríamos, por excepción, solo por excepción en el caso de Madre de Dios, que es un departamento pequeño, que es un distrito electoral pequeño en el Perú, hacer que haya un reemplazo, no el accesitario del partido, porque la idea es sancionar al partido político que irresponsablemente llevó en su lista a determinadas personas de dudosa reputación, sino que lo reemplace, según la cifra repartidora, otro partido en línea secuencial. Creo, Presidenta, en este proyecto, creo en el modelo colombiano, soy un firme defensor del modelo institucional colombiano. Ellos han salido justamente de las grandes lacras y los grandes problemas de terrorismo y narcotráfico, justamente apostando por sus instituciones con sanciones drásticas, y creo yo que más allá de tratar de que este proyecto de ley tenga en la práctica, repito, viabilidad, y ya estoy señalando cuál sería el problema central, que es que, a diferencia de Colombia, el Perú mantiene la inmunidad parlamentaria. Dele tiempo. Y eso podría traer en el futuro, en la práctica, un obstáculo serio para que el proyecto de ley de la silla vacía sea impracticable. Y es por eso que el día de hoy tenemos la obligación de encontrarle una salida a ese problema, no eliminando la inmunidad parlamentaria, pero sí, de alguna manera, poniendo algún artículo adicional para que tenga viabilidad este proyecto de ley que, como repito, es parte de la reforma política del Estado y es parte importante de la reforma electoral que ha sido consensuado no solamente con los grandes líderes políticos del país y con todos los movimientos y bancadas el otro día incluso en el diálogo nacional en Palacio de Gobierno, promovido por el Ejecutivo, sino también por el Jurado Nacional de Elecciones que lidera muy bien el doctor Francisco Tábara. Bienvenida a la silla vacía, bienvenida a la curul vacía, pero el día de hoy tenemos la necesidad, repito, de debatir los grandes problemas que pueda presentar esta ley. Gracias, Presidenta. Congresista Javier Bedoya. Gracias, señora presidenta. Hay evidentemente puntos de coincidencia en las exposiciones de los señores congresistas como en la exposición de motivos del dictamen en debate. Nadie pretende que el congresista que delinque quede impune. Nadie pretende que no se le sancione, que no se le juzgue. Nadie pretende que no se le desafuere cuando es necesario. Pero yo creo que tienen las cosas que tomarse con proporciones. A lo largo de los años, y creo que le consta a los señores congresistas, una constante en mi vida política ha sido una permanente preocupación por el sistema democrático y el fortalecimiento de los partidos políticos como genuina expresión de ente intermediario entre el Estado y el pueblo. Siempre mis intervenciones han tenido esa orientación y los proyectos de ley que he presentado también.
Y una de las razones por las cuales ustedes muchas veces me han escuchado intervenir es cuando discutimos proyectos de ley que, lejos de fortalecer a los partidos, tienden a debilitarlos. Porque normalmente, si analizamos en los últimos 10 o 15 años, ha habido una vorágine de leyes, todas poniéndoles más cortapisas y corsés a los partidos. Primero, se dio una ley de partidos. El país había existido durante siglo y medio sin ley de partidos, pero dieron ley de partidos que ya comienza a parametrarlos. Segundo, hay una segunda oleada de legislación en donde comienzan a ponerle una serie de controles como presentar información a la OMPE, información al jurado de elecciones, luego viene la hoja de vida de los candidatos, etcétera, etcétera. Llega el agobio a tal extremo que lo que inicialmente en un partido, por lo menos en el mío, se atendía todo lo correspondiente a la rendición de informes y cuentas que tenía que presentarse a la OMPE, con el concurso de 1 o 2 contadores afiliados al partido que prestaban un rato libre para estos menesteres. Llegó a tal grado en la exigencia de documentación que se tuvo que contratar ya personal para que lleve la contabilidad. No satisfechos con esos requisitos, vemos qué más se le impone a los partidos. Entonces hay que introducir, hay que fortalecer la democracia dentro de los partidos. Entonces viene una nueva etapa, fomentar la participación de los militantes, que los militantes sean los que toman las decisiones dentro de un proceso de democracia interna, lo que está bien. En mi partido, todos los procesos, tanto para elecciones internas como para elecciones de candidatos, lo venimos haciendo hace más de 20 años con el auspicio de la OMPE. En consecuencia, hablo con autoridad de haber sido dirigente de un partido que se precia de haber actuado así siempre. Pero se nos vienen poniendo otro tipo de corsés. Primero, los partidos tienen que tener en sus listas un 30% en función del género. Bueno, está bien, está razonable. Que las mujeres tengan participación, que se involucren en la política nacional. Después viene la cuota de las comunidades nativas y de las campesinas allí donde los hay. Pero no basta. Viene la cuota de los jóvenes. Tienen derecho a participar los jóvenes en las elecciones municipales y las listas en consecuencia tienen que integrarlos. Está en debate la ley de alternancia para que ya no solamente las mujeres participen, sino que se alternen en la lista. ¿A dónde va todo este relato? A que permanentemente, señora presidenta, por la presión mediática que a su vez responde a intereses de ONGs fundamentalmente, los partidos políticos cada vez son más limitados, más constreñidos, cada vez se le imponen más condicionamientos y cada vez tienen menos libertad para elegir a los integrantes de sus colectividades que son presentados. Si ustedes me dijeran que en los partidos políticos hay una cúpula que como antaño designa quiénes van en la lista y ellos forman la lista, en consecuencia está bien que el partido responda frente a las personas indebidas o delincuentes que integran esa lista. Pero si por un lado se nos está exigiendo cada vez más apertura y democracia, cada vez más cuotas en función de sectores o de género, ¿qué responsabilidad tiene la directiva de un partido en donde sus estatutos establece un sistema de elección a través de la militancia? Entonces, tiene lógica dentro de toda esta corriente, no diré antipartido, pero sí ponerle trabas a los partidos. Responsabilizar a los partidos por los errores o delitos que sus militantes cometen, me parece un exceso.
que esos militantes o esos congresistas que delinquieron, entonces que sean bien sancionados, que el Poder Judicial los juzgue y los condene si hay mérito para ello, que se les saque del Congreso porque son indignos de permanecer acá. Pero ¿por qué por añadidura sancionar al partido? Cuando muchas veces el partido representado por su directiva no tuvo participación en la designación de esas personas como candidatos. Y si es que se insiste tanto en proseguir con el proyecto, yo también les pido entonces más coherencia cuando acá se ventilan casos, ya sea de la Comisión de Ética pidiendo sanciones, o ya sea cuando se solicita el levantamiento del fuero de algún congresista, en donde normalmente las mayorías parlamentarias terminan blindando a sus militantes. No vengan a rasgarse hipócritamente las vestiduras cuando les corresponde resolver, resuelven con criterio partidario y político y no en función de la naturaleza de las cosas. Y allí entro en un segundo argumento, señora presidenta. Esta ley nace en sus iniciativas no tanto por la naturaleza de las cosas, sino en función de las personas. Cuando en los últimos meses o año y medio, 2 años, se destacan actos evidentemente de corrupción, presidentes regionales vergonzantes, como el de Ancash, el de Tumbes, el de Cajamarca, el de diferentes lugares. Cuando alcaldes como el de Chiclayo son descubiertos amasando fortunas malavidas, acumulando los cerros de billetes en los cajones de su domicilio porque no tienen cómo sacarlos y ponerlos dentro del circuito oficial bancarizado. Repugna, origina rechazo, repudio. Y es allí entonces, como consecuencia de estos actos, que surgen las iniciativas. Pero yo pregunto, señora presidenta, 10, 15, 20 alcaldes corruptos pueden dar lugar a pensar que hay de los 2.000 alcaldes del país, considerando los alcaldes provinciales o los distritales, todos tienen esa naturaleza de corrupción, que de los 130 congresistas todos tenemos la posibilidad. Entonces, cuando nos conviene, cuando queremos defender a alguien, si decimos la Constitución dice que toda persona es inocente en tanto no se le pruebe lo contrario. Respetemos la presunción de la inocencia. Pero cuando se trata de hacerse el harakiri, yo no sé si será porque algunos de los autores no han militado en partidos, son advenedizos de la política, no han dedicado su vida a la construcción de un partido y en consecuencia no saben lo que es sufrir un partido el día al día y en cada proceso electoral, las dificultades que se confrontan. Es muy fácil después venir y satanizar a los partidos. Quienes no han transitado por esa vía no tienen autoridad para hacerlo. Entonces acá se quiere sancionar a los partidos. Y se sanciona a los partidos sobre la base de que el congresista que es condenado por el Poder Judicial, y fíjense ustedes, señora presidenta, la ligereza con que se actúa. Porque el proyecto original decía aquel congresista que es sancionado por caso de narcotráfico. No recuerdo si algún segundo delito. Y en la Comisión de Constitución, cuando debatimos este tema, en el debate comenzaron los espontáneos. Ay, pero ¿y por qué no agregamos también el trata de blancas o trata de personas? ¿Y por qué no agregamos también el lavado de activos? Entonces comenzaron como de lavandería a sacar 4 o 5 delitos que les parecía pertinente que se incorporaran, sin ningún estudio, sin ningún sustento. Casi
casi reacciones pasionales, no racionales. Y es así como se aprueba el dictamen que estamos hoy en día debatiendo. Entonces, no seamos tan irresponsables y tan desagradecidos con los partidos políticos, sobre todo quienes han llegado a este Parlamento a través de ellos, tratando de establecerles una corresponsabilidad frente a actos en que el partido como institución o su propia dirigencia no han tenido arte ni parte. Pero cabe que me pregunte, señora presidenta, ¿la sanción es solamente al partido? No, porque como se declara la curul vacía no es sustituido por ningún accesitario, nos encontramos, claro, es un solo caso en el país, el departamento de Madre de Dios. Si por desgracia el congresista de ese departamento incurre en esta ley una vez que se apruebe, Madre de Dios se quedaría el resto del quinquenio sin representante. Y hay otros 5 o 7 departamentos que tienen 2 representantes, con lo cual la pérdida de uno de ellos evidentemente les quita la representación del 50%. Decía el presidente de la comisión al sustentar el dictamen que los congresistas representamos a la nación. Es cierto, así lo dice la Constitución. Somos representantes de la nación, pero provenimos electoralmente de un departamento al cual representamos más directamente. Cuando ustedes tienen su semana de representación, ¿se van a recorrer el país o van a su departamento de origen? Entonces, está bien que la Constitución diga que somos representantes de la nación, somos congresistas nacionales, pero la realidad de los hechos, señores, es que fundamentalmente cada uno representa al departamento en nombre del cual vino a este Congreso. Y entonces, mediante este sistema, no solamente se está sancionando o pretendiendo sancionar al partido al que pertenece el congresista que delinque, y bien sancionado que esté él, y bien desaforado que esté él, y bien preso que esté él si se lo merece. Pero al dejar esa curul vacía, se está sancionando al departamento que él representa. No solo al partido, sino al departamento que él representa. He querido dejar para el final argumentaciones ya más que de sentido común, que son las que he expresado hasta el momento, argumentaciones de carácter legal. ¿Qué dice la Constitución respecto al Congreso de la República? Artículo 90. El Congreso de la República está integrado por 130 congresistas. No 129, no 128 o 127, dependiendo a cuántos curules vacías queden en el quinquenio. No, 130. Eso es lo que manda la Constitución. Y eso es lo que se pretende mediante una modificación al reglamento del Congreso, modificar. O sea, cambiando el reglamento del Congreso, en los hechos lo que estamos haciendo es modificar la Constitución. Entonces, también intentando adelantarse a este argumento, porque lo conoce obviamente toda vez que lo he vertido en el seno de la Comisión de Constitución donde se debatió el proyecto, hoy en día, adelantándose a este argumento, el presidente de la Convención al sustentar dice, frente a quienes opinan en ese sentido, no olvidemos que el artículo tal o cual, el artículo 8 y el artículo X de la Constitución establecen que el Estado combate el narcotráfico. Por supuesto que sí, y en buena hora. Y sigámoslos haciendo. Y si algún congresista es narcotraficante, que vaya preso, declaremos su vacancia, pero no necesariamente dejemos la curul vacía. Yo no vengo a defender a ningún delincuente, no vengo a defender a quien incurre en esta ley si es aprobada. Yo lo que vengo a sostener es
que mediante este sistema paulatina e irresponsablemente, so pretexto de defender la democracia, seguimos debilitando a los partidos. Seguimos dando a la opinión pública la imagen y el mensaje de que los partidos son responsables porque cobijan delincuentes. Y eso es lo que yo quiero reivindicar, señora. Eso es lo que yo quiero reivindicar. Porque un partido como una colectividad no tiene por qué responder por el mal uso del poder que los electores le dieron a un ciudadano, no tiene por qué responder por las faltas que ese ciudadano comete. Imagínense ustedes, si el día de mañana algún químico que es experto en preparar drogas, porque su profesión lo prepara para ese otro tipo de cosas, escogido porque es el jefe de un laboratorio que se dedica a estos menesteres, ¿vamos a sancionar a todo el colegio químico? Porque no solamente hay que sancionar a ese químico que se dedica a esas tareas, sino también a la organización de la cual emanó y a la cual pertenece. Y podríamos poner muchísimos ejemplos, señor. Yo he querido alcanzar estas reflexiones coherentes a las que sostuve en la Comisión de Constitución en forma solitaria. Fui el único voto en contra, porque, es verdad, algún otro congresista hizo suyas mis afirmaciones y mi sustentación, coincidió con mis expresiones, pero al momento de votar, votó a favor. Hoy me ha prometido que se va a rectificar, que se ha autoconvencido de mi tesis y que lo va a sustentar. Estoy ansioso de escuchar a un tocayo hablar. Pero yo he querido traer, señor presidente, permítame concluir, señora. He querido traer estas reflexiones orgulloso de mi militancia, orgulloso del partido al que pertenezco y ser miembro de un partido político. Y porque quiero y creo en los partidos. Creo que son genuinamente los entes intermedios que representan a la ciudadanía frente al Estado, para que no se les siga permanentemente torpedeando so pretexto de la libertad y la democracia, poniéndole cada vez más y más cortapisas, más requisitos y exigencias, ahogándolos más y encima estableciendo la responsabilidad que le alcanza por actos de terceros. Gracias, señora. Congresista Santiago Gastañedú. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, definitivamente este es un tema polémico que se presta a la discusión. Y justamente este poder del Estado es un espacio de deliberación donde tenemos que analizar los pros, los contras, tenemos que hacer análisis político, análisis jurídico, porque también nuestra decisión debe estar encuadrada en un marco constitucional y legal. Definitivamente, presidenta, el mundo moderno, y no solo en el Perú, sino también uno lo aprecia en el derecho comparado, le exigen cada vez más obligaciones y responsabilidades a los partidos políticos, porque la democracia se basa en partidos políticos. Los partidos intermedian entre la sociedad y el Estado. Los partidos agregan demandas, agregan pedidos frente al Estado, ¿no? Creo que todavía no se ha descubierto otra institución que justamente cumple esa finalidad. Y justamente, presidenta, son los partidos que hay que exigirle mayor responsabilidad, porque son ellos los que justamente los que colocan a los candidatos. El electorado, frente a una lista que le es propuesta por el partido, escoge entre sus candidatos. Es decir, aquí también hay una responsabilidad. Si bien es cierto, en la democracia interna, en las elecciones primarias, los militantes eligen sus candidatos, pero previamente deben pasar por un filtro, ¿no? Por eso, en todo proceso de elecciones internas hay un comité
electoral del partido. Y justamente ese comité electoral debe justamente realizar los filtros, y más aún cuando en los propios reglamentos electorales de los partidos se establece que en la militancia pueden tachar a los candidatos, porque de eso se trata, ¿no? Se trata que los partidos presenten a la ciudadanía a sus mejores cuadros, es decir, hay una responsabilidad por parte del partido, ¿no? Y lo que la norma busca es eso, ¿no? Que los partidos sean más cuidadosos al momento de presentar sus candidatos, ¿no? Entonces, acá se presenta una suerte de responsabilidad vicaria, como existe en el derecho civil, ¿no? En la cual el principal es responsable también frente a los actos de su dependiente. En este caso, el partido es responsable frente a la ciudadanía de los actos de sus candidatos que le propone el país. Presidenta, me pide una interrupción el congresista Chejade con todo gusto. Congresista Omar Chejade. Presidenta, gracias, congresista Gastañadú, qué pena que se haya retirado el congresista Bedoya, a quien aprecio mucho de sus calidades personales y jurídicas. Sin embargo, nosotros, de todo punto de vista, en la Comisión de Constitución, quien habla, congresista Gastañadú, siempre hemos tratado en la reforma política del Estado, en la reforma electoral, y estamos inmersos en eso, de fortalecer los partidos políticos, porque pensamos que los partidos políticos son la piedra angular de la democracia. Si no hay partidos políticos sólidos, no puede existir una correcta democracia. Pero él ha dicho además que se estaría vulnerando la Constitución política del Estado, dando a entender que si aplicamos la silla vacía habría que hacer una reforma constitucional. Yo no creo eso, Presidenta. La Constitución política del Estado, en su artículo 90, cuando habla del Poder Legislativo, dice que el Poder Legislativo reside en el Congreso de la República, el cual consta de una sola Cámara. El número de congresistas es de 130, pero en ningún momento habla que estos 130 congresistas deban permanecer de manera taxativa los 5 años, sin haber sufrido algún deterioro en cuanto a su conformación. Por lo tanto, Presidenta, no se está vulnerando la Constitución política del Estado y para aplicar el proyecto de la silla vacía no se tiene que haber una reforma constitucional por medio. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Gastañadí. Adelante, congresista Gastañadí. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, me pide una segunda interrupción la congresista Salgado con todo gusto. Congresista Salgado. Señora Presidenta, me disculpa el congresista, es otro tema realmente, pero estoy como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores preocupada por la conferencia de prensa que acaba de dar su partido, señora Presidenta, el partido de Gana Perú, con respecto al tema que mantenemos, señora, con Chile. Los congresistas de la Comisión de Relaciones Exteriores hemos sido lo suficientemente delicados para decir que este tema lo maneja la Cancillería y no hemos querido ahondar en los temas, casualmente porque sabemos que es un tema delicado. Sin embargo, miembros de su partido, señora Presidenta, han salido prácticamente como a desmarcarse y tomar el nombre, no sabemos si mandados por su líder o mandados por quién, porque mientras que la Cancillería dice que ellos van a manejar el tema y que están coordinando con el presidente, por otro lado sale la bancada a adelantarse con medidas supuestamente extremas y duras. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Yo me alegro que la congresista Lourdes Alcorta haya citado para el día lunes en la mañana a la Comisión de Relaciones Exteriores, pero mantengamos esto con el nivel que corresponde. Estamos siendo responsables los de la oposición, que nada nos costaría armar un incendio. Pero aquí o saben algo que nosotros no sabemos para que se hayan manifestado en esa conferencia de prensa, o bien son unos irresponsables porque ni siquiera hacen caso al mandato de su propio canciller. Aquí está la nota de prensa del canciller en la que se tiene que él aclarar y decir que de este modo se desestima que hay algunas discrepancias entre la Cancillería y la posición del presidente. ¿Qué está pasando acá, Presidenta? Por eso que no quiero ahondar, no quiero hacer más debate, pero la responsabilidad se muestra en todos los niveles, señora Presidenta, y en este caso la oposición está siendo lo suficientemente responsable como para ver esto en sesión reservada en la Comisión de Relaciones Exteriores. Gracias. Al respecto vamos a dar, por tratarse de un caso especial, la oportunidad al congresista José Gutiérrez para que exponga. Congresista Gutiérrez, audio para el congresista.
Muchas gracias, presidenta. No quiero contrariar para nada cualquier posición de análisis crítico o de juicio de valor, pero me gustaría que la congresista me escuche, habida cuenta de que yo he podido escuchar la apreciación para poder responder, presidenta. Congresista Esperaré Salgado. el tiempo que sea necesario. Sí, congresista Salgado. Gracias. Sí, presidenta. El sentido de la conferencia de prensa expresada por la bancada nacionalista Gana Perú tiene sin duda un componente de responsabilidad muy clara. Y es que, presidenta, lo que se ha hecho es poner en entredicho la actuación de Cancillería frente a la posición del quien tiene la política en materia exterior. Y en ese sentido era necesario e imprescindible para nosotros, presidenta, como bancada, tomar una posición. Y ciertamente esto no está dirigida ni para buscar enconos o buscar algún atisbo de conflicto, sino más bien totalmente diferente al sentir patriótico que tiene cualquier peruano de defender, como en cualquier otra circunstancia, la dignidad y la honorabilidad de todos que constituimos la nación, de todos quienes queremos que esto refleje un interés que va más allá de una posición partidaria, que va más allá de un espíritu parcial. Es más, hemos hecho la invocación para que todos nos aunamos en el esfuerzo de buscar consensos y que no hayan disensos. Creo que sobre eso reza nuestra apreciación y, en efecto, no hemos hecho sino trasladar a nuestro representante de la Comisión de Relaciones Exteriores, que es el congresista Daniel Aguataz, para desarrollar estos temas. De tal manera que no ha sido ni lesivo al interés de nuestro país, menos aún lesivo al interés de la clase política o de algún partido. Eso no lo hemos hecho porque creemos que por encima de todo está la responsabilidad frente al país. Nada más, presidenta. Si eso le ha incomodado a cualquier otro parlamentario, congresista, partido político o quiera llamarse, en todo caso hay momentos y espacio para hacer juicio de valor sobre la materia, que no es este pleno, presidenta, porque ni siquiera hemos iniciado un tema de debate sobre el particular, sobre el cual sí diríamos muchas cosas, que no es el tema, presidenta. Muchas gracias. Congresistas, no vamos a abrir el debate, estamos dentro de un debate de un proyecto de ley. Continúe, congresista Castañedí. Muchas gracias, presidenta, nuevamente para recentralizar el debate, ¿no? De la silla vacía, ¿no? Presidente, entonces, como decíamos, esta es una norma. Yo he dicho dos Congresista interrupciones, Castañedí, presidenta. permítame aclarar a los parlamentarios que estamos en debate de un proyecto de ley. Por excepción le hemos dado al congresista Gutiérrez como vocero porque ha mencionado en su participación la congresista Salgado. Culminemos el debate, no voy a abrir debate al respecto, congresista, con todo respeto. Hay una lista de oradores que están esperando dentro del debate. Congresista Castañedí, continúe. Muchas gracias, presidente. Entonces, como decíamos, presidenta, en el tema que nos ocupa, y es bueno recentralizar justamente el debate, y de acuerdo al reglamento no puede ser objeto de discusión temas que no sean justamente de lo que nos ocupa en este momento, que es de la curul o de la silla vacía, ¿no? Entonces decíamos, presidenta, que acá hay una suerte de corresponsabilidad por parte del partido, ¿no? No solo se va a sancionar al parlamentario que es condenado por estos delitos graves, sino también al partido político, porque es quien lo presenta a la ciudadanía, ¿no? Es una suerte, decíamos, presidenta, de responsabilidad vicaria, donde el principal responde por los actos de su subordinado. Entonces, presidenta, el mundo moderno le exige a los partidos una mayor participación. No solo es cuestión de lanzarle a la ciudadanía una lista de candidatos. Hay que hacer un escrutinio de la vida, de la trayectoria de estos candidatos que se presentan. Por eso, en muchos partidos se le exigen antecedentes penales, judiciales, policiales, una trayectoria de vida, hojas de vida, declaraciones juradas para justamente expurgarlos
y poderlos presentar. Y no se puede decir que a pesar de que existe democracia interna, los responsables son los militantes, cuando eso no es del todo, porque justamente en las elecciones internas hay un comité electoral y justamente este comité electoral es quien tiene que purgar la vida de los candidatos, o en todo caso la propia militancia puede presentar tachas, puede presentar observaciones a los candidatos que se presentan en las elecciones internas o elecciones primarias, presidente. Entonces, presidenta, yo creo que esta norma es interesante, es una norma que va a generar una mayor proactividad por parte de los partidos políticos al momento de ofrecer sus candidatos, en este caso al Parlamento Nacional, porque acá se trata no de debilitar a los partidos, sino todo lo contrario, de fortalecer a los partidos, de hacerlos responsables de los candidatos que le ofrecen a la ciudadanía, de ser corresponsables de estas personalidades. Lo que sí, presidenta, leo en el artículo 15A algunos vacíos que podrían malinterpretarse y buscarle una suerte de salida a la norma. El artículo 15A señala que el partido o la alianza de partidos políticos vigente va a perder justamente esta curul o esta silla cuando su parlamentario ha sido condenado mediante una sentencia judicial firme por delitos graves como son tráfico ilícito de drogas, terrorismo, trata de personas, así como lavado de activos provenientes de estos ilícitos. Aquí habría que preguntarle al presidente de la comisión, no sé si me escucha el presidente de la comisión, ¿qué pasa, por ejemplo, si el partido político, sabiendo que el parlamentario ya va a ser condenado, decide expulsarlo? ¿O qué pasa, por ejemplo, si el parlamentario, ante el proceso, decide alejarse de su partido? En este caso, ¿se produciría la silla vacía? En este caso, el parlamentario que ya no pertenece al partido político, ¿también se le aplicaría esta sanción al partido de la silla vacía? Ahí creo, presidenta, que estamos en una situación que no está regulada. Nosotros consideramos que aun cuando el parlamentario se haya alejado por decisión propia, o aun cuando el parlamentario haya sido destituido por su propio partido, debería ser alcanzado justamente con la sanción de la silla vacía, porque es justamente el partido quien lo ha propuesto. Por eso, presidenta, a través suyo, le propongo al presidente de la comisión la siguiente redacción para contemplar estos casos, como lo hemos señalado, y que tendría más o menos la siguiente redacción. Artículo 15A. El partido o alianza de partidos políticos vigente cuyo representante ha sido elegido. Basta que haya sido elegido para que se produzca la silla vacía, ya no interesando si es que se encuentra todavía dentro del partido o ya sea que se haya alejado del partido, ya sea por decisión propia o haya sido expulsado por su propio partido. En este caso, presidenta, yo creo que con la modificación propuesta contemplamos todos los casos que se pudieran presentar. Muchas gracias, presidenta. Congresista Juan Pari. No está el congresista. Congresista, ¿sí está? Congresista Pari. Te voy a armar un borombón. Dale a tu bancada, dale a tu bancada. ¿Quién está pidiendo interrupción? Ya, está bien. Interrupción, congresista Alcorta. No tengo. Le agradezco al congresista Pari. Presidenta, todos tenemos el derecho y todos queremos respeto. Usted y yo también queremos respeto. Nunca ha sido mi propósito abrir en este pleno, en esta comisión, el debate de nada. Bastante prudencia guardado con el tema de Chile. Más que excesiva prudencia. Es más, he respaldado a su presidente. Bien respaldado hasta 3 veces. Por lo tanto, lo que yo quería solicitar acá al pleno del Congreso, que usted preside, que se guarde la calma necesaria y la prudencia. El canciller está siendo invitado el día lunes a las 9:30 de la mañana y todos los que quieran asistir, que vengan. La prudencia debe comenzar por la bancada Gana Perú, no hacer conferencias de prensa
poniendo más situación delicada a la que ya existe. Eso es lo que yo quería decir, señora Presidenta del Congreso de la República, que con todo respeto, pero creo que a veces pierde la brújula también. Gracias. Gracias, congresista Alcorta. Congresista Pari. Me pide una segunda interrupción la congresista Natalia. Segunda interrupción, congresista Condor. Gracias, congresista Pari. El tema de nuestra soberanía es un tema de incumbencia de todos los peruanos. No le hemos dado el gusto a Chile de vernos divididos en un proceso contencioso ante una corte internacional y no entiendo la razón de por qué ahora darles ese gusto. Hay unos hechos clarísimos que han sucedido en el tema del espionaje y con pruebas, pero aquí hay que actuar con mucha responsabilidad, queridos colegas, con prudencia, sí es cierto, pero también con firmeza en aras del respeto de nuestra soberanía. Y en ese sentido nosotros respaldamos las palabras del señor presidente porque él es quien dirige la política exterior del país. Y vamos a seguir en esa línea de respaldo porque se trata del país y hay que anteponer a nuestro país por intereses subalternos. Muchísimas gracias. Congresista Juan Pari. Muchas gracias, Presidente. Yo la verdad que si bien es cierto en términos de los argumentos, me parece argumentos sumamente coherentes en términos de buscar la responsabilidad de los partidos políticos cuando ocurran estos casos de congresistas que caen en situaciones que son condenables por todos, como es narcotráfico, como es terrorismo o como es lavado de activos. Pero sin embargo, yo creo que las regiones a la cual representan los congresistas no pueden ser sancionados. ¿Cómo vamos a sancionar a los electores? ¿Cómo es que le vamos a dejar sin representación a la gente, por ejemplo, de regiones pequeñas que tienen 1 o 2 representantes? Es reducirles su capacidad y su nivel de representación, de interlocución frente al Estado, reducirles la capacidad de los ciudadanos de que su representado haga el control político. Yo creo que ese es un tema que hay que verlo con suma delicadez. O sea, no podemos dejar, por ejemplo, caso hipotético, Madre de Dios, si ocurriera algo, se quedaría sin ningún representante, silla vacía en Madre de Dios, por ejemplo, y ¿por qué tiene que pagar los representantes? Ahí hay que ver en una fórmula muy adecuada que no sea la representación o los representados los que paguen el pato por la situación de que haya un parlamentario totalmente, ¿cómo se llama?, que haya cometido ese tipo de delitos. Creo que el tema hay que buscarle coherencia y también con el artículo 90, que donde los 130, es totalmente claro, tiene que haber 130 porque implica una representación nacional y una representación proporcional por cada una de las regiones. Porque si es 129 o 128, esa representación proporcional simplemente cae y no tendrían representación a muchas regiones. Bueno, aquí quizás en Lima no se sienta que le castiguen a uno porque tiene una cantidad muy grande de representados, pero en regiones pequeñas donde tienen 1 o 2 representantes, el caso es sumamente delicado y es realmente preocupante. Aquí yo creo que hay que buscar una fórmula intermedia. Uno, que nos quedemos con los 130, que no se castigue a los que son representados y ver cómo es de que haya este tema que podría conllevar a 2 modalidades o salidas. En todo caso, si se quiere castigar al partido que no asumió y no hizo el control adecuado y permitió que un delincuente se ponga dentro de la lista, no tiene por qué pagar la población. En todo caso, hay que ver el mecanismo de sustitución. Se han planteado varias propuestas, hay que evaluarlas. Una de las propuestas es de que sea el partido que quedó en segundo lugar que asuma esa representación, que es una de las posibilidades. U otra es que se ponga simplemente en elección inmediata esa curul que quedó vacante. En todo caso, yo creo que son dos opciones que podrían optarse y creo que habría que evaluar la posibilidad y la factibilidad de estas dos. En todo caso, hay que debatirlo aquí en el Pleno para ver cuál puede ser la opción. Pero esta medida no debe conllevar a simplemente castigar a los representados, castigar a las regiones y fundamentalmente poner en riesgo que se queden sin representantes las regiones pequeñas. Muchas gracias, Presidenta. Congresista Justiniano Paz.
Gracias, señora presidenta. Me pide una interrupción, si usted lo permite, el colega Romero. Congresista Amado Romero, interrupción. Gracias, señora presidenta. Lo que me preocupa, este proyecto de resolución legislativa del Congreso que pretende incorporar el artículo 15A y modificar el artículo 25 del Congreso de la República, creando la figura de curul vacía por los delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, trata de blancas y lavado de activos. Lo que tengo que mencionar es que en la región de Madre de Dios, a quien me honro en representar, solamente tiene un representante. Y de pasar o de tener el congresista que elija mi región cualquier sentencia firme por estos casos, definitivamente tendría que quedar sin representante la región de Madre de Dios. Y si por A o B también en otras regiones del Perú que tienen 2 o 3 congresistas, los 3 son sentenciados por cualquiera de estos hechos, también quedarían sin representante. Por lo tanto, yo creo que así como veo el texto sustitutorio, definitivamente no estaríamos en la línea de practicar una democracia plena y no reforzaría los partidos ni tampoco afianzaríamos más la democracia en el país. Gracias, presidenta. Congresista Paz. Gracias, señor presidente. Obviamente, este proyecto de ley es muy importante en su debate. Y un debate alturado, con bastante razonabilidad, destacando desde luego la intervención de nuestro colega, el doctor Javier de Bedoya, que su capacidad de convencimiento yo creo que ha conseguido algunos adeptos, además de su tocayo. Y dentro de ese contexto, señora presidenta, tengo que señalar de que si es verdad del proyecto de silla vacía o curul vacía, como podamos llamarlo, establece que los legisladores que tengan una sentencia firme, reitero, que tengan una sentencia firme por los delitos de narcotráfico, terrorismo, trata de personas y lavado de activos derivados de estos ilícitos perderán su escaño. Realmente la iniciativa es muy importante. Es muy importante para recuperar de repente la credibilidad de nuestros partidos políticos en crisis a nivel nacional, sin distinción de modalidades o de formas que se presenten como partidos grandes, partidos tradicionales o movimientos regionales. Sin embargo,